En la lucha contra diversas enfermedades que han azotado a la humanidad, la viruela destaca por encima de todas. La enfermedad fue capaz de matar a grandes cantidades de la población en todo el mundo antes de ser derrotada gracias a un tratamiento revolucionario. Gracias a un esfuerzo conjunto, la humanidad logró eliminar la enfermedad, aunque no antes de que millones perecieran en una agonía absoluta. En el video de hoy, cubriremos los síntomas de la viruela, cómo pudo propagarse y cómo finalmente fue erradicada de la faz de la Tierra. La viruela es una enfermedad viral que normalmente se transmite por el aire y por el contacto cercano entre dos o más personas. Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas cuando aparecen las primeras llagas en la boca y la garganta. Desde ahí, el virus se dispersa por tos y estornudos. Una vez que el virus es inhalado, el paciente experimentará un periodo de incubación de 12 días. Durante este tiempo, no son contagiosos, pero el virus se toma su tiempo en recorrer el cuerpo de la persona. En el día 13, el paciente comenzará a sentirse como si tuviera gripe, con dolores de cabeza y fiebre, a menudo con algo de vómito. Alrededor del día 14, la persona comenzará a notar las llagas y erupciones que tan a menudo se asocian con la viruela. Estas llagas suelen aparecer primero en la boca, pero una vez que estas llagas comienzan a romperse, empiezan a aparecer erupciones por toda la piel de la persona. Comienza en la cara de la persona antes de extenderse a las extremidades, y en un día, la erupción cubrirá todo el cuerpo. En este periodo, la persona es más contagiosa. Estas llagas pronto se llenarán de pus, formando pústulas redondas y duras, que comienzan a formar costra después de 1 o 2 semanas. Estas costras pronto se caen, dejando a la persona con cicatrices y marcas en la piel. Y una vez que todas las costras se han caído, es cuando la persona ya no es contagiosa. En cuanto a las probabilidades de sobrevivir a la viruela, primero dependería de qué cepa se haya contraído. La tasa de mortalidad de la variola menor es aproximadamente del 1%, mientras que la tasa de mortalidad de la variola mayor es aproximadamente del 30%. Muy a menudo con la viruela surgen complicaciones en el sistema respiratorio, con afecciones como bronquitis o neumonía. Las erupciones y llagas pueden facilitar infecciones bacterianas. Es común que los pacientes queden con marcas de viruela, sobre todo en el rostro, y daño ocular que causa ceguera. Y en algunos casos, una persona puede quedar con encefalitis, que es la inflamación en el cerebro. El origen de la viruela probablemente fue por exposición al ganado. Lo que no se puede negar es que donde quiera que la viruela se encontraba, rápidamente se apoderaba de las poblaciones. Varios brotes a lo largo de la historia se han atribuido a la viruela, incluyendo la plaga de Atenas, la plaga antonina y el sitio de Siracusa. La viruela pudo propagarse a lo largo de las diversas rutas comerciales y fue difundida por los ejércitos que lucharon durante las cruzadas y se extendió por los asentamientos coloniales. La viruela resultó ser especialmente devastadora para las poblaciones indígenas de América. En 1520, con la conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés, la viruela llegó a poblaciones que nunca habían experimentado una enfermedad como esa. Como resultado, hasta el 75 al 90% de las poblaciones aztecas perecieron, lo que facilitó mucho más que fueran conquistadas y destruidas. En Norteamérica, los nativos americanos sucumbieron a la viruela a un ritmo alarmante, con tasas de mortalidad de hasta el 90%. Quizá hayas escuchado historias de los colonos europeos repartiendo intencionalmente mantas infectadas con viruela. Solo hay un caso documentado de esto durante un asedio en el Fuerte Pitt, en 1763. Se entregaron mantas y pañuelos del Hospital del Fuerte a las fuerzas nativas con el objetivo de propagar la viruela. Sin embargo, es poco probable que esto realmente haya sido necesario, ya que para ese momento la viruela ya estaba presente en las poblaciones nativas. A pesar de que hubo un daño tan grande para tantos, para aquellos que sobrevivieron hubo un aspecto positivo. A los sobrevivientes a menudo se les buscaba para diversas profesiones, ya que quienes sobrevivían eran inmunes a la viruela. Estos sobrevivientes luego trabajaban con pacientes que sufrían de viruela
o eran buscados para trabajar con niños como una forma de reducir el riesgo de propagación de la enfermedad. Se hicieron muchos intentos para combatir la viruela mediante la inoculación de personas no infectadas, en lo que se conoce como variolización. Esto consistía en soplar costras secas de viruela en la nariz de una persona no infectada o usar pus de una lesión de viruela. El paciente sería inoculado a través de una incisión en la persona. Luego, desarrollarían un caso leve de viruela. Tras recuperarse, el paciente quedaba inmune a la enfermedad. Sin embargo, el procedimiento tenía cierto riesgo. Alrededor del 1% de quienes eran inoculados de esta manera morían y seguían siendo contagiosos. Además, la variolización requería que existiera la viruela. Nunca sería una forma de erradicar completamente la enfermedad del mundo. No fue sino hasta el siglo XVIII que se desarrolló un método más seguro y efectivo para detener la propagación. Durante el siglo XVIII en el Reino Unido, como ocurría en muchas partes del mundo, la viruela se había convertido en una parte aceptada de la vida. Aunque la población ya era algo resistente a la enfermedad, seguía causando la muerte de unas 100 personas diarias, lo que hoy equivaldría a 600 muertes al día considerando el crecimiento poblacional. En Gloucester, donde había muchas granjas lecheras, había trabajadores y lecheras que permanecían inmunes a la viruela. Esto fue descubierto y ampliado por un doctor llamado Eduardo Jenner. Él tenía problemas para vacunar a quienes habían estado expuestos a viruela bovina, que solían contraer al ordeñar vacas infectadas. Jenner investigó qué cepa de viruela bovina daba inmunidad contra la viruela. Él recolectó pus de una lechera infectada con viruela bovina y procedió a inocular al hijo de su jardinero, un niño de 8 años llamado James Phipps. Se cortó el brazo del niño y se frotó pus en la herida, lo que causó que James contrajera un caso leve de viruela bovina. Esto confirmó que la viruela bovina podía transmitirse de humano a humano, no solo de vaca a humano. Una vez que James se recuperó, Jenna expuso al niño a la viruela y, como se esperaba, James era inmune. Jenner llamó a su método vacunación, del latín para la palabra vaca, en homenaje a la viruela bovina. El proceso de vacunación de Jenna fue rápidamente descartado por muchos médicos y practicantes de la variolización en ese momento. Muchos pensaban que era repugnante que una enfermedad originada en vacas pudiera usarse para proteger a los humanos. Algunos de los primeros opositores incluso afirmaron que el proceso de Jenner hacía que los niños emitieran sonidos de animales, aunque esto, por supuesto, probablemente sea una señal de su juventud y no de alguna hibridación entre humanos y vacas. Otros sí notaron el beneficio. Personas como Elizabeth Fry, Napoleón Bonaparte y Thomas Jefferson valoraron el trabajo de Jenner. Jenner estaba seguro de que su método acabaría con el virus de la viruela, y así lo afirmó en sus escritos de 1798, pero en menos de 2 siglos la predicción de Jenner fue correcta. La vacunación contra la viruela inició en Europa y pronto se expandió a América, Canadá e India a principios de 1800. En 1850, la mayoría del mundo industrializado volvió obligatorio el tratamiento de Jenner, castigando con prisión a los que se negaban. Para principios del siglo XX, gracias a una combinación de cuarentena y vacunaciones, la viruela prácticamente había sido eliminada de los países del primer mundo. En 1967, la Organización Mundial de la Salud se propuso como objetivo erradicar completamente la viruela de todo el mundo. Se estimaba que cada año había unos 15 millones de casos de viruela, sobre todo en África, India y Sudamérica. Esto se lograría vacunando a cada hombre, mujer y niño en las áreas donde la viruela aún era prevalente. Equipos de médicos y enfermeros fueron enviados por todo el mundo, sin importar lo peligrosas que pudieran ser las regiones. Aunque todavía ocurrían brotes aislados, en su mayoría fueron bien controlados y el virus no pudo propagarse más. La última persona que murió de viruela fue Janet Parker, expuesta a una muestra en un laboratorio en Birmingham, Inglaterra. Janet murió el 11 de septiembre de 1978 por complicaciones de neumonía.
El investigador a cargo del laboratorio, el profesor Henry Betson, se quitó la vida, aunque hasta el día de hoy no está completamente claro cómo Janet se infectó. Para 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que la viruela había sido erradicada. Una de las enfermedades más mortales que por mucho tiempo azotó a la humanidad fue derrotada, cumpliendo la creencia de Jenna de que era posible. Todo lo que queda del virus de la viruela son solo 2 muestras en 2 laboratorios, uno en Siberia y el otro en Atlanta, Georgia. Muy a menudo nos enfocamos en la historia de individuos responsables de innumerables muertes en este canal. Pero para un cambio muy bienvenido, podemos decir que Eduardo Jenner es probablemente el individuo responsable de salvar más vidas. La viruela devastó innumerables vidas y cobró la vida de entre 300 y 500 millones de personas solo en el siglo XX. Sin el incansable trabajo de muchos, seguiría siendo una amenaza constante para la vida humana. Es realmente un testimonio de lo que la raza humana es capaz de lograr. Deberíamos darnos cuenta de la visión más amplia y enfocarnos en el bien colectivo.